Me da una gran alegría presentarle la participación del rector de la Universidad Panamericana. Te agradezco mucho, doctor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, a ti, a todo el auditorio. Qué gusto verte otra vez aquí en martes, Joaquín. Sí, no, es el doctor José Antonio Lozano Díez, el rector de la UP. A mí también me da mucho gusto. Mucha gente esperamos el martes por ti, doctor. Gracias, Joaquín. Muchas gracias y yo también lo espero ya en mi espacio consentido de la semana aquí contigo, Joaquín. Venga, ¿qué tienes hoy, doctor? Quedaste con un tema el martes, ¿no? Sí, Joaquín, hoy te traigo un tema que me parece que nos afecta a todos. Este tema de la pandemia nos trajo el tema de la vulnerabilidad. Todos nos sentimos vulnerables, Joaquín. Nos sentimos frágiles ante esta situación por la que estamos pasando. Inclusive nos sentimos débiles. Sin embargo, Joaquín, yo quisiera decir aquí que creer que la vulnerabilidad equivale a debilidad es tanto como creer que sentir equivale a debilidad. La vulnerabilidad, contrario a lo que nosotros pensamos, es algo bastante positivo. Es la cuna de nuestras emociones, de nuestras experiencias, de nuestro estar vivo, de alguna manera. Cuando vemos algunas historias, Joaquín, de gente extremadamente vulnerable, el médico que actualmente se encuentra curando o tratando a un paciente con COVID-19, que está extremadamente vulnerable por el contagio, cuando vemos una historia de una persona que se repone de un accidente y está en un estado también que vemos crítico, lo que menos vemos ahí, Joaquín, es debilidad. Lo que vemos es un heroísmo de las personas. Lo que vemos es una fuerza detrás de ellos. La verdad y el valor no siempre son emociones cómodas, Joaquín, pero nunca son débiles. Y en ese sentido, recordar la etimología de la palabra de vulnerabilidad viene bien. La palabra vulnerabilidad procede de la palabra vulnerare, que quiere decir herir o susceptible de ser herido. En cambio, la palabra debilidad es la incapacidad de resistir a un ataque o herida. De esa manera vemos que la vulnerabilidad, que es algo positivo, si se va llevando, Joaquín, y esto es lo más importante, con una actitud resiliente en la vida, entonces se convierte en algo que nos hace crecer como seres humanos. La resiliencia, que se puede entender como la capacidad que todos tenemos de sobreponernos a periodos de dolor emocional y situaciones adversas, y aquí quiero subrayar que todos tenemos, aunque a veces no la desarrollamos, supone la capacidad de ver con felicidad y con circunstancia el momento por el que estamos pasando. A veces nos preguntamos cómo personas que conocemos o que hemos visto en nuestra vida ante adversidades tan fuertes permanecen serenas, permanecen con fortaleza. Bueno, en realidad lo que pasa es que tienen una gran resiliencia. Esa resiliencia, Joaquín, es una actitud interior. Es una actitud que nos lleva a pensar que en realidad no existen situaciones desesperadas, sino más bien personas que se desesperan en sus situaciones. Personas que cuando la vida aprieta, se derrumban. Tener poca resiliencia es percibir la adversidad de manera negativa, sintiendo que no se tienen los medios para afrontarla y con ello anular sus mecanismos de crecimiento. En cambio, las personas resilientes perciben la adversidad como un desafío y esto les permite encontrar seguridad interior. Yo hoy quisiera compartir con el auditorio, Joaquín, que todos podemos aprender de la resiliencia, todos podemos crear capacidad de resiliencia y les quiero dar 4 consejos prácticos para crecer en materia de resiliencia, lo cual los lleva a ser mejores y más felices como personas. La primera estrategia, Nada más permíteme, doctor, danos la definición de resiliencia, por favor, o qué significa, y de ahí danos los 4 pasos, ¿sí? La resiliencia, claro, Joaquín, es la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a situaciones adversas, de poder superarlas con buen ánimo, de salir adelante a pesar de los desafíos que la vida nos imprime, de no derrumbarnos ante los problemas. Esa es la resiliencia, Joaquín. Y aquí Bien, yo diría... ahora, los 4 pasos. Son 4 estrategias, Joaquín, para crear en nosotros resiliencia.
Y este es un punto en el cual creo que para todos es útil en la vida. Todos tenemos problemas, todos hemos visto circunstancias que de alguna manera nos empujan hacia abajo. Una primera forma, una primera estrategia es cómo te cuentas a ti mismo otra historia. Todos, Joaquín, todos los seres humanos tenemos un narrador interno que tiende a exagerar cuando vivimos tiempos difíciles. Tiende a hacernos ver que la vida va a ser tremendamente difícil y que esa situación se va a mantener durante el tiempo. Dos investigadores, dos profesores de la Universidad de Harvard, que son Tim Wilson y Dan Gilbert, han hecho unos estudios muy interesantes que se llaman de pronóstico afectivo. Y en ellos dicen que nosotros llevamos en la mente esa exageración de la situación, que la realidad no necesariamente termina siendo tan mala. Y que al paso del tiempo, cuando ya ocurrieron estos acontecimientos, nuestro propio subconsciente empieza a darles un menor valor, empieza a recordar solamente las partes positivas y empieza a relativizar esa situación. Por eso una primera estrategia es no creer todo lo que en un momento difícil la mente nos presenta, Joaquín. No necesariamente todo eso que vemos negativo es así. Una segunda estrategia tiene que ver con un cambio de actitud también ante la vida. Cambiar los pensamientos que muchas veces tenemos y que son negativos y que allí están en forma automática y que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que los tenemos, por pensamientos más positivos. Concientizar que existen estos pensamientos y cambiarlos. Por ejemplo, en lugar de decir no puedo con esto, no me sale bien, decir ¿qué puedo hacer para mejorar? En vez de decir es suficiente, está bien, pensar si he dado lo mejor de mí. En vez de pensar que nunca lo lograré, es seguiré aprendiendo. Este modo de empezar a sustituir esos pensamientos que identificamos claramente mediante un acto consciente de reflexión hacia pensamientos positivos nos da más resiliencia. La tercera estrategia, Joaquín, es enfrentar tus miedos. Esto funciona mucho la terapia denominada de exposición. En vez de huir o resistirnos a aquello que nos aterra, aquello que nos hace sufrir, que nos da miedo, es enfrentarlo suavemente con ciertas exposiciones. Si a alguien le da miedo, por ejemplo, el trato social, ir a algunas reuniones cortas con pocas personas, enfrentarlo de manera continua y permanente. Eso no significa que va a acabar el miedo, pero sí genera en la persona una mayor fuerza y una mayor resiliencia. Aquí me gustaría citar una frase de Churchill que me parece, Joaquín, que refleja mucho el tema. Es: uno nunca debe dar la espalda a un peligro amenazante y tratar de escapar de él. Si haces eso, duplicarás el miedo. Pero si lo enfrentas de inmediato y sin titubear, reducirás el miedo a la mitad. Nunca huyas de nada. Nunca. Y finalmente, Joaquín, la cuarta estrategia, que a mí me parece la estrategia más poderosa de todas estas, la que tiene más entidad, es dar sentido a las cosas. La resiliencia se edifica sobre el otorgamiento de sentido a la vida. Cuando el sufrimiento se hace para algo, cuando el sufrimiento tiene un sentido, cuando a las mayores dificultades les podemos encontrar ese sentido. Hay una historia muy clarificadora sobre la importancia de poseer sentido que contaba hace siglos, en la Edad Media, el escritor Pegot. Él decía que iba en un peregrinaje a la Catedral de Chartres en Francia. En el camino se encontró un hombre picando piedras, malhumorado y furioso. Y le preguntó: ¿y usted qué está haciendo? Ya lo ve, pico piedras, tengo sed, me duele la columna, lo perdí todo, soy una subespecie humana que hace este trabajo miserable. Siguió caminando y se encontró con otro hombre picando piedras. Repite la misma pregunta y este le contesta: yo me gano la vida con este trabajo, estoy relativamente satisfecho. Se encuentra con una tercera persona contenta, ante la que hace la misma pregunta, a la cual le contesta sonriendo y ufano: aquí estoy construyendo una catedral. Joaquín, esa misma piedra desprovista de sentido acaba teniendo todo el sentido del mundo si se lo sabemos otorgar. Descubrir el valor de lo extraordinario en las cosas ordinarias que hacemos en la vida, darle ese sentido, nos da una enorme fortaleza interior que nos permite ser más resilientes y enfrentar con alegría, con felicidad nuestras clientes y entender y aceptar nuestra propia vulnerabilidad. Es tan fácil, doctor Lozano Díez, pero cuando uno intenta el ejercicio,
es dificilísimo. Por eso te pedí que que nos dijeras el concepto de resiliencia, porque primero es una palabra poco conocida. Y al ser una palabra poco conocida y poco usada, a veces se usa de un modo diferente, ¿sí? Y con otro sentido. El contenido, el concepto de la palabra es muy sencillo, aparentemente. Al leerlo se entiende, se comprende perfectamente, pero es dificilísimo de llevar a la realidad, por lo menos para la mayoría de los seres humanos. Sin duda, Joaquín. Yo creo que es uno de los temas con más impacto en la vida de las personas. Lograr ser resiliente te da una categoría de vida u otra categoría de vida. Pero aquí lo que yo comentaría, Joaquín, que en esa dificultad que tú muy bien mencionas, que lleva tiempo, es decirte que todos los seres humanos tenemos una enorme capacidad interior no descubierta, que no nos imaginamos y que nos permite ser resilientes. Pero ser resiliente lleva tiempo. Hay que ejercitarlo, hay que hacerlo y podemos conseguirlo. Qué difícil, Joaquín, cuando nos enfrentamos a estos problemas con los que hoy vemos el mundo y problemas que además tenemos alrededor, tantos seres queridos que están sufriendo, estas circunstancias por las que el mundo atraviesa y que no les vemos un fin, este año 2020 que se ha convertido ya en algo histórico. Bueno, pues dentro de eso podemos encontrar la resiliencia. Joaquín, lo impresionante es que todos los seres humanos podemos. Es una facultad interior que conviene desarrollar para todos y que es necesario desarrollar para todos. Pues sí, es la capacidad de una persona para superar circunstancias traumáticas. Sí, pues está bien, sí, la capacidad, sí, se refiere a la capacidad de un individuo, un sistema, una comunidad a atravesar episodios o eventos traumáticos, violentos o difíciles sin que ello signifique una transformación permanente y sobre todo nociva en su estructura. Esto se aplica a la comunidad y a la persona. Sí, se oye pues hasta el alcance de la mano. Pues no, pero cuando se sienta uno a practicarlo, pues no sé, digo, la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente. Sí. Es como cuando va uno a un funeral y dice, oye, pues, te deseo resignación. Y ¿con qué cara le puedo yo desear resignación a alguien que se le ha muerto una madre o un hijo, sí? Sí. Joaquín, yo creo que aquí la respuesta es, en nosotros nunca dejaremos de tener miedo. Lo que no podemos permitir es que el miedo nos domine. Nosotros no podemos dejar de sentir dolor, pero el dolor, que no es una elección, no es el sufrimiento. Yo puedo elegir no tener ese sufrimiento. El dolor no lo voy a evitar, el sufrimiento sí lo puedo decidir. El dolor no lo voy a dejar, pero sí le puedo dar un sentido a ese dolor. Desde luego, esto no quiere decir que los seres humanos nos volvemos de piedra y no vamos a sentir y no vamos a pasar malos momentos. Pero aquí el punto es si uno permite que ese mal momento lo domine a uno, que ese mal momento termine con la vida de uno, le quite el sentido, le quite las ganas de vivir, o si ese mal momento tiene la posibilidad de, en un momento determinado, hacernos crecer como personas. A pesar de todo eso, Joaquín. Y los seres humanos, y esto está demostrado ya en muchos estudios, sí tenemos esa posibilidad. El tema es que normalmente no la ejercemos, normalmente no la hacemos crecer. Y aquí el punto es qué tanto tendríamos nosotros como una de las actividades principales en la vida que crecer en tema de resiliencia, Joaquín. Qué tanto podemos encontrar dentro de este sinsentido un sentido. Qué tanto podemos cambiar esa actitud de lo trágico por la oportunidad de entender que cada día de vida que tenemos es un regalo y ese regalo es irrepetible. Ver la vida como un milagro y no verlo como una tragedia. Pues gracias, doctor. Gracias, doctor Lozano. Como siempre, te mando un abrazo y aquí nos dejas llenos de dudas, de esperanzas, de cosas en qué pensar y de ejercicios en qué hacer. Gracias, Dios Antonio. Muchas gracias.
Que estés muy bien, es el doctor José Antonio Lozano Díaz, el rector de la Universidad Panamericana, personaje extraordinario.